a nuestro Dios, nuestro Señor, en esta hora, por su gran bondad de darnos a conocer su palabra. De verdad que somos más que privilegiados en que el Señor nos haya llamado a conocer a Jesucristo por medio de la Escritura. Es un gran privilegio y a la misma vez esto debe de humillarnos, porque mientras más conocemos de nuestro Salvador, más conocemos que Él no solamente es el Salvador, Él es el Señor. Y Él es Señor de todo. Eso significa que es soberano, tiene toda autoridad. Y hoy día ese es el tema que vamos a estar tocando directamente de la Escritura, para que sean nuestros corazones conmovidos a pasión por el Señor, sean afectados por el entendimiento de la palabra y podamos confiar en esta verdad. Pido que oremos. Dios bueno, Señor Jesús, te rogamos que como cabeza de la iglesia, en esta hora nos dotes con el entendimiento de tu palabra. Salgamos de aquí con temor y temblor. Y no como simples oidores, que escuchamos algo bueno, nos gustó pasajeramente. Ayúdanos, trae convicción a nuestras vidas, trae un pesar por esta realidad. Jesús el Cristo, Señor de todos. Te damos toda la gloria y la honra por este momento. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Bien, como estamos en el libro de Marcos, continuamos en este día con el capítulo 12. Ya estamos acercándonos al final, un domingo más, y culminamos el capítulo 12 del libro de Marcos. Hoy vamos a ver los versículos del 35 al 37 solamente. Y probablemente sus Biblias tengan un título ahí. Marcos capítulo 12, versículos 35 a 37. Y el título que probablemente su Biblia tenga ahí es ¿de quién es hijo el Cristo? El título del sermón es Señor de todo. Vamos a leer, dice la palabra de Dios, versículo 35. Enseñando Jesús en el templo decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo?
y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Estaban a gusto escuchando estas palabras. Uno de los temas de los estudios más atacados en nuestra generación, aún en nuestro sistema religioso, lamentablemente dentro del mismo cristianismo, es el tema de la cristología, el estudio del Mesías. ¿Qué es el Mesías? ¿Para qué se necesita un Mesías? ¿Cómo se identifica el Mesías? Este estudio es un estudio que conlleva toda la palabra de Dios, como todo el consejo de Dios, desde el principio en el Antiguo Testamento, cuando se introduce la idea de un Mesías, de un ungido, de un rey ungido. Este rey ungido es prometido desde las Escrituras y vemos el cumplimiento de esa promesa en los Evangelios. Mateo comienza con la genealogía de Jesucristo. Vemos un énfasis muy alto de poder atar a Jesucristo con sus padres y sus padres y padres y padres hasta llegar a personas muy específicas en ese linaje. En los tiempos de Jesucristo, la cristología ya existía. Ya se estudiaba porque se esperaba un Mesías. Los judíos, cuando están siguiendo a Jesucristo, reciben a Jesucristo hace unos días, que estamos en la última semana de Cristo, la semana de Pasión, el mismo martes, cuando ha tenido todas estas confrontaciones con los líderes, con los saduceos y los demás ancianos del templo, los sacerdotes, los escribas. Y fue recibido como el hijo de David, un título mesiánico, y siendo identificado como aquel a quien ellos estaban esperando. Esa es la cristología. Vamos a ver por medio de esta conversación que está iniciando de parte de nuestro Señor, qué tan incompleta, defectuosa está la cristología que ellos están enseñando. Trayéndolo a nuestros días, ¿cuántos lugares no existen que no enseñan lo que significa Cristo? Que no pueden tener una seguridad de la persona de Cristo y lo que Él cumplió viviendo sobre la faz de la tierra y muriendo en la cruz del Calvario. Lamentablemente algunos lo toman pasivamente, otros erróneamente lo enseñan. Pero pocos lo exaltan. Yo he estudiado mucho acerca de las iglesias que están a nuestro alrededor, de diferentes denominaciones, iglesias evangélicas. Y lamentablemente me da pena descubrir el mismo patrón. Son iglesias que dicen que adoran a Dios. Son iglesias que dicen que creen en la Escritura. Pero lamentablemente no está Cristo siendo exaltado cuando abre su página de la web. Cuando estudias de qué se trata esa iglesia, no ves a Cristo ni siquiera en la entrada.
No hay una exaltación en nombre de Cristo. La palabra es muy clave. Solamente Cristo nos da a conocer a Dios. Y esa implicación es que sin Cristo no podemos conocer a Dios. Muchas personas con la idea de que Dios es bueno y tienen una relación con Dios, pero no tienen una relación con Jesucristo. Y usando esa misma frase, lo vamos a otro nivel. Muchas ideas que dicen tener una relación con Jesucristo y no tienen una relación con la iglesia que vino a salvar a Jesucristo. En este versículo 35 vamos a ver 3 puntos acerca de lo que está hablando nuestro Señor. Y en este versículo 35, note que viene después del versículo 34. Y eso lo digo para que agarremos de dónde venimos. Dice el versículo 34 al terminar: y ya ninguno osaba preguntarle. Ya nadie estaba haciéndole preguntas a Cristo después de que Cristo confrontó y animó, alentó a este escriba que le hizo la pregunta acerca del mandamiento mayor. Ya nadie estaba trayendo más preguntas. Entonces, ¿qué hace Jesucristo en este momento? Él está enseñando en el templo. Pues aprovecha Él para traer una pregunta, para lanzar una pregunta, una enseñanza muy, muy clave, cristológica, una enseñanza muy clave. Note que la pregunta es acusatoria. Lea conmigo ahí, versículo 35. Enseñando Jesús en el templo decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Esa pregunta es para acusar a los escribas. Algo están diciendo acerca del hijo de David y algo necesita como ser acusado. Eso que están enseñando los escribas necesita ser corregido. ¿Qué sucede con la enseñanza de los escribas y los fariseos en referencia al Cristo, al Mesías? Bueno, esta enseñanza de los escribas está defectuosa. Solo tiene una parte y tiene esta parte correcta, pero es una sola parte del Mesías. Tiene que ser hijo de David. Y tiene que ser como David. Para ellos, la implicación es que esta persona tenía que ser como el rey David. Y esta persona tenía que descender, tenía que tener en el árbol familiar a David como su padre. Tenían a otro ser humano que iba a ser descendiente de David y tenía que ser como David. Solamente estaban esperando a otro David. Solamente están en esa espera y están catalogando al Mesías de acuerdo a esa enseñanza. ¿Cómo es que esta enseñanza que domina al pueblo está incompleta y defectuosa? Mientras que los simples, los ciegos, la mujer cananea, las personas enfermas le dijeron a Jesucristo, hijo de David. O sea, lo clasificaron a Jesucristo como el Mesías. Mas sin embargo, estos hombres
escribas, que tienen una defectuosa cristología, no pueden ver a Jesucristo como su Mesías. Jesucristo habla en tercera persona. Note que Él no está hablando hacia sí mismo. Él les está enseñando que hay algo defectuoso con la enseñanza de los escribas. Genealógicamente Jesús venía de David, y de eso se encarga el libro de Mateo al principio, por parte de su papá José, quien fue el papá para Jesucristo en adopción, legalmente su padre. Y el libro de Lucas, descendiente María de David, 2 veces descendiente de linaje de David. Entonces Jesucristo calificaba para ser el Mesías, por lo menos por la parte de descendencia. Pero para los judíos este ungido no puede meterse con el templo, porque él es otro hombre como David. Y como David no puede irse sobre Moisés, quien estableció el sistema de sacrificio, todo el sistema de sacerdocio. Tiene que ser otro como David. Este rey ungido no puede venir aquí con esa autoridad para limpiar el templo, como vemos al final del capítulo 11 de lo que sucedió. Jesucristo limpió el templo. Y si tiene su Biblia abierta, vaya allí al final del capítulo 11 para que vea conmigo que Jesucristo, cuando le hace la pregunta, ellos no quisieron responder acerca de Juan el Bautista, porque la gente lo veía como un verdadero profeta. Así que el versículo 33, así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondió Jesús, les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Ellos vinieron a preguntar a Jesucristo, ¿con qué autoridad limpiaste el templo? ¿Con qué autoridad vienes a irte sobre el sistema de Moisés? ¿Sobre el sacerdocio? Y Jesucristo les dijo, no les voy a decir con qué autoridad. Pero cuando estamos aquí, estamos viendo claramente lo que el Señor está revelando a la tercera persona, no a sí mismo, porque Él no les está diciendo a ellos que Él es el Mesías. Y esto es muy fuerte, hermanos. Muy fuerte, porque el Señor había dicho que con ojos iban a ver y con oídos iban a oír, mas no se iban a arrepentir. Y eso es muy fuerte, es una palabra muy fuerte. El Cristo Mesías solo sería el hijo de David para ellos. No sería lo que viene aquí en esta parte, en este segundo punto, de que es el Señor de David. Jesús los confrontaba en su defectuosa cristología con la misma escritura. Veámoslo ahí. Versículo 36. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo. El mismo David dijo por el Espíritu Santo. Si el mismo David, hablando por el Espíritu Santo como profeta, dijo lo siguiente: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Esa porción bíblica
viene del Salmo 110, versículo 1. Dijo Jehová, Yahweh, el nombre del pacto, a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora quiero que vaya conmigo a Segunda de Samuel, capítulo 23. Segunda de Samuel, capítulo 23. Para que escuche a la referencia que está haciendo el Señor Jesucristo cuando dice que David, hablando por el Espíritu Santo. Y hay una referencia directa acerca de esto en Segunda de Samuel, capítulo 23, en las últimas palabras de David. Dice así, versículo 1, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Vea eso en el versículo 3. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba a la tierra. ¿No es así mi casa para con Dios? Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado de todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo, mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano. Este pasaje hace una referencia al Señor Jesucristo de que David había hablado por el Espíritu Santo. Y hace una referencia directa a ese ungido, ese justo, el justo que vendría después de David. Ese justo se describe aquí por medio del Espíritu Santo en la boca de David como el sol de la mañana, como la luz de la mañana, como el resplandor del sol, como la lluvia que hace brotar la hierba. Él es el justo que gobierna a todos los hombres y que gobierna en el temor de Dios. Y hay muchas citas acerca de la referencia del Mesías. El Mesías está completamente ligado al reinado de David, ya que Dios, por medio de su Espíritu Santo, hablando a los profetas, prometió que David iba a tener un hijo, un descendiente que iba a tener reinado para siempre. Ese es el Mesías. Ese es el Mesías. Mas, sin embargo, lo que está ocurriendo aquí, en la otra cita del Salmo 110, no vamos a ir para allá porque la tenemos aquí bien clara, en Marcos capítulo 12, dijo el Señor a mi Señor. Y aquí es donde necesitamos procesar esto. Dijo el Señor, este es el Dios del pacto, Yahweh, Jehová de los ejércitos. Él fue el que habló. Y le dijo David hablando en el Espíritu Santo, y le dijo a mi Señor.
¿Ok? Entonces, Dios le habló al Señor de David. Y este Señor de David es el hijo de David. Es el Mesías. Bueno, vamos a seguir porque está tremendo esto. Si el mismo David, hablando por el Espíritu Santo como profeta, ¿qué fue lo que habló diciendo que Dios, Jehová, Yahweh, había hablado a su Señor? Y este Señor es el Kyrios, es el poderoso, el todopoderoso, el que tiene todas las cosas bajo su dominio, bajo su autoridad. Hermanos, esta referencia es una referencia también de la inerrancia de la Escritura. David habló en el Espíritu Santo y eso es lo que tenemos en la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios, es exhalada por Dios, salió de la boca de Dios y es útil para nuestras vidas. En este caso, Jesucristo los está llevando a conocer la inerrancia de la Escritura y conocer hasta los pronombres de la Escritura. ¿Qué fue lo que le dijo Dios al Señor de David? David llamó a su hijo Señor de todo. Le llamó y le dio un título que se llama Señor de todo. Suena como Filipenses capítulo 2, que Dios exaltó a Jesucristo hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué le dijo Dios al Señor? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a mis enemigos debajo de tus pies. Al principio, en el capítulo 12, versículo 9, lo voy a leer, capítulo 12, versículo 9, dice, ¿qué pues hará el Señor de la viña? ¿Se acuerdan de la viña y de los labradores de la viña que no recibieron al hijo del dueño? Dice, vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Eso fue lo que pasó en la parábola de los labradores de la viña. Entonces, ¿qué pues hará el Señor, el dueño de la viña? Vendrá y destruirá. Y esta es la corrección que está haciendo Jesucristo a la cristología de los escribas, fariseos, la enseñanza del momento. El Mesías, el Cristo, es hijo de David y es sobre David. Es hijo de David y es hijo de Dios también. Si Dios fuera hombre, ¿cómo fuera Dios? ¿Cómo fuera este hombre? Si Dios tomara forma de hombre, ¿cómo fuera este hombre? Este hombre viviría perfectamente en comunión con Dios. Este hombre, su palabra fuera toda autoridad. Este hombre, su poder fuera sobre todo lo natural, preciso en sanidad, preciso en hacer señales y milagros y prodigios. Exhibiría los atributos de Dios, que estarían todos tejidos en una sola persona, la imagen del Dios invisible, el resplandor de la gloria de Dios, la expresión exacta de su naturaleza. Si Dios fuera hombre,
eso es lo que veríamos. Y eso fue lo que vieron estos apóstoles. Esto fue lo que los encantó, que vieron su gloria como la del unigénito, la del Hijo de Dios, lleno de gracia. ¿Quién es este Jesús? ¿Qué dice la gente al respecto de quién es este Jesús? ¿Cuál es la reacción de la multitud en ese momento que está escuchando esta corrección? La multitud le oía de buena gana. Le oía y le escuchaba con mucho gusto. Note que esta clase bíblica no fue aplicada. Sonó bien, estuvo muy buena la clase, pero no hubo arrepentimiento. La luz alumbró demasiado fuerte, pero no pudieron ver. La alarma sonó bien fuerte, pero no pudieron despertar. Esto es una clara invitación de parte del Señor Jesucristo. Y es la última invitación que hace nuestro Señor a los líderes de Israel. A que crean la propia escritura que tanto dicen que enseñan. ¿Ustedes enseñan la escritura, escribas, fariseos? Ustedes que son los maestros, ¿cómo es que el hijo de David va a ser solamente el único requisito para ser Mesías? Si el mismo David dijo, Jehová habló a mi Señor, haciendo una indicación correcta de que este no solamente es el hijo de David, sino que es el Señor de todo. ¿Qué dices tú acerca de esto? ¿Qué dices acerca de la cristología? ¿Te has arrepentido? ¿Has mirado tu propio pecado y tu propia maldad? ¿Has reconocido que el Señor es Señor de todos? Y así como en la parábola, Él vendrá y todos sus enemigos serán exterminados. Hemos reconocido, hemos creído que Jesucristo verdaderamente es el Señor. No es una confesión de una vez hace tantos años, sino de una realidad que rige, guía nuestras vidas. Jesucristo es Señor hoy, y lo confieso en mi corazón, y Dios lo levantó de entre los muertos, validando el sacrificio que hizo en la cruz, para redimir para Él un solo pueblo, de judíos y de gentiles, para llevarlos a su gloria, a su reino. ¿Has reconocido que este Jesús, Dios lo hizo Cristo y Señor? ¿Te has postrado delante de Él?
dándole las gracias, diciéndole gracias por haberme salvado junto con tu iglesia. Gracias porque a pesar de todo mi pecado y de mi maldad, verdaderamente me trasladaste de la oscuridad y de las llamas del infierno para traerme al reino de tu propio Hijo. A quien ahora le doy toda devoción, diciendo que verdaderamente Él es mi Señor. Es Señor de la iglesia y todos aquellos que pertenecen como pueblo redimido de la iglesia, doblamos nuestras rodillas delante de Él. Y demás nadie. Él es el Señor y Él es el que merece, Él es digno de toda adoración. Él es el principio y Él es el fin. Él es el que contiene todas las cosas y por Él fueron creadas todas las cosas. Él es la realidad y aparte de Él no existe otra realidad. Él es el que dirige toda la realidad que debemos de ver. Él es completamente independiente, no depende de nada, no depende de nadie. Él es soberano para determinar todas las cosas y llevarlas adelante. Todo depende de Él. Todo lo demás es secundario. Dios es primario. El universo entero es secundario. Creado y sostenido por el poder de la palabra de Dios. Él es el que hace las cosas y nos lleva adelante. Nada que creado hay fuera de Él. No hay desarrollo en Dios. Él es absolutamente perfecto. Él es absolutamente hermoso. Todo santo. No se entera de algo nuevo en el día de hoy. Pues Él todo lo sabe. Todo lo conoce. Todo es bueno y todo lo que hace es bueno. Y no podemos contaminar su nombre con algo malo. Pues Él es verdad. Él es todo precioso. Todo bello, Él es santo y este es su estándar de Él. Todo lo que Él hace es justo, es bueno, es bello y es permanente. Siempre hace su voluntad. Y más importante es que nosotros podamos deleitarnos en esa voluntad de Él. Que cuando decimos Dios ha salvado a los pecadores, podamos levantarnos con gran ánimo y decir amén, aleluya. Cuando decimos ya viene el Señor en las nubes, como fue prometido, decimos amén, decimos con la iglesia y el Espíritu de Dios, amén, ven Señor Jesús, te estamos esperando. Y cuando oímos decir que el Señor va a aplastar a todos sus enemigos, también decimos amén, pues esta es su voluntad y es su justicia perfecta, la cual se llevará a cabo en su nombre solamente. Te pregunto, ¿le crees a Él? ¿Lo has visto? ¿Lo has conocido? ¿O estás como la multitud diciendo qué bonito estuvo lo que enseñó? ¿Te has postrado delante de Él diciendo verdaderamente tú eres Señor y nuestras vidas completamente dependen de ti? No hay nada fuera de tu alcance. Todo está bajo tu dominio. Dios bueno, Dios de toda misericordia, te damos gracias que nos has bendecido con esta bondad, con este gran amor, con este gran cuidado de llevarnos a conocer a Cristo por medio de tu palabra
y tu palabra por medio de Cristo. Gracias, Dios, porque no podemos crecer si no somos alimentados, si no somos nutridos por esta verdad, tu palabra. Gracias por Jesucristo, porque tú hiciste a Cristo, a Jesús lo hiciste el Mesías y lo hiciste Señor sobre todo. Y esas promesas las diste a los judíos, a sus hijos y a todos aquellos que tú llamas para ti. Ayúdanos a tener un gran temor por lo que haces, por lo que hiciste y por lo que harás. Y poder postrarnos cada vez que escuchamos la obra de tu justicia y la obra de tu gracia en verdad. Gracias, Dios, por esta mañana preciosa, por poder confiar en la obra de la cruz, por poder tener una claridad de un Cristo completo, quien ha de una vez y para siempre quitado la maldad, la condenación que estaba en contra de nosotros. Gracias, Dios, por Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a cantar. En el monte Calvario